ciega, que se acuerdan ustedes, empezamos a hablar de esta situación cuando hablamos de la apendicitis aguda. Entonces, ese fenómeno se da también aquí en la vesícula, porque es un órgano terminal. Y la función de él, como es guardar bilis, entonces tiene la particularidad, contrario a lo que sucede con el apéndice, de poderse soportar mayor dilatación, que lo que el apéndice se vuelve una pared fibrótica, y esa pared hace que sea menos distensible y por lo tanto va a provocar que presente el cuadro de apendicitis aguda y la evolución de esa síndrome de asa ciega en una forma más rápida. Entonces, vamos a hablar de esa parte. Vamos a hablar de lo que se va a hacer la patología biliar litiásica, principalmente porque es de la que más se habla y es la formación de los litos, o sea, de que los cálculos que nos van a formar la patología que nos va a provocar el cuadro de colecistitis aguda. Dentro de esa parte voy a hablar de lo que es la colecistitis aguda y vamos a hablar de lo que es el síndrome ictérico colestásico, que es el síndrome de ictericia obstructiva. Y posteriormente vamos a tratar de hablar de un evento que sucede en los pacientes que después de que le hemos extirpado su vesícula, el paciente sigue teniendo los mismos problemas. Y entonces vamos a tratar de ver cómo abordarlo y tratar de dar una resolución a partir de esos problemas. Como médico general, es una de las patologías que muy frecuentemente se van a ver ustedes enfrentados debido a que en ese momento que el paciente ya se le operó, ya ella considera que ya no tiene la vesícula, pero está teniendo un par de problemas. Y entonces ustedes tienen que tratar de abordarlo para darle una resolución y que esta sea lo mejor posible en el paciente. Y por último, vamos a hablar de la interpretación de los exámenes de laboratorio para tratar de buscar, como es una patología que presenta las mismas características, voy a tratar de hablar de esas características, de esos exámenes que van a ser de forma característica lo que debe tener todo lo que vamos a llamar de una unidad quirúrgica que se llama unidad bilio-pancreato-duodenal. Porque se vamos a ver eso dentro de cuando hablemos de la anatomía quirúrgica. Bueno, ese es un pequeño cambio en esta clase para tratar de buscar que con los compañeros de ustedes que se encuentren el día viernes en la universidad, voy a darles la clase ahí y que ellos saquen las dudas que tengan y voy a utilizar para en ese momento tratar de que nos filmen algunas cosas que les voy a hacer en la pizarra debido a que muchas veces no las puedo hacer en esas partes aquí en la presentación. Entonces, estarán ya más o menos una buena cantidad del grupo. Bueno, no sé. Lo que tendremos Empecemos. Bueno, como les repito, el día viernes quisiera, ¿cómo se llama? Que los compañeros que lleguen a hacer turno, vamos a pedir un aula y con ellos vamos a dar la clase allí y voy a tratar de hacer lo mismo que estamos compartiendo con ustedes acá, pero voy a hacerles unas cosas como esquemas en el momento de la clase. Primero porque me parece que es un poco más práctico de varias cosas que ustedes van a hacer más objetivos del trabajo diario que lo que puedo presentarles darles en una presentación así como estamos al momento. Bueno, vamos a tratar de hablar de los elementos de eso. Vamos a hablar un poquito de la anatomía quirúrgica. Y esto es lo que vamos a ver que se va a suceder en nuestros pacientes. Normalmente en nuestros pacientes vamos a tener que hay una formación de, cuando se acuerdan que después de la formación de la unión del óvulo y el espermatozoide, vamos a tener una formación de esas dos células, esa célula única se va a convertir en dos, de ahí en cuatro, a convertirse hasta la mórula, y que luego de esta se va a ir dando
unos cambios que nos van a permitir el desarrollo del hígado, la vesícula y los conductos biliares, además de esto del páncreas. Y esto generalmente sucede después del el 30º día de la gestación. En el 32º vamos a ver que ya se va a empezar a ver lo que es el esbozo de lo que es el estómago por una dilatación de ese saco, de ese intestino anterior, y vamos a ver los primordios de lo que van a ser los conductos biliares, lo que va a ser en el futuro el hígado, y un divertículo que se va a ver en esa unión de lo que va a ser la comunicación entre lo que es el hígado y el intestino, que es lo que se va a llamar futuramente la vía biliar principal. Ahí por los días 35 ya se va definiendo más esta situación, donde vamos a ver la formación de la vesícula y vamos a tener, además de los conductos biliares y la formación del hígado con su parénquima, y que ha sucedido una situación, que hay como una vesiculación que se va a dar en la parte derecha normalmente de la formación del hígado. Vamos a encontrar que este va a ser lo que va a ser el páncreas caudal y el páncreas cefálico, que nos va a dar el origen de un conducto biliar accesorio, pancreático accesorio. Y entonces vamos a tener que esto nos va a permitir que haya una rotación interna y que tome la posición de lo que va a ser la cabeza del páncreas. Y entonces esto es lo que nos va al final dar un conducto principal y un conducto accesorio. Esto sucede en las primeras semanas de vida. Estamos hablando de casi entre las primeras 10 semanas de entre la octava y 12ª semana que se va a dar la formación. Y esto es lo que tenemos ya en el adulto, que vamos a tener una relación entre lo que van a ser las vías biliares principales, que van a ser hepático derecho e izquierdo, además que van a venir a confluir y a formar lo que se llama el hepático común, que generalmente le vamos a decir el conducto hepático común, que generalmente va a tener una forma, un tubo que se va a unir a lo que es la zona accesoria o la vía biliar accesoria, que va a ser formada por la vesícula y el conducto cístico. Cuando estos se van a unir, van a formarnos el colédoco. Y el colédoco lo podemos reconocer 4 porciones. Una porción que va a ser supraduodenal, una retroduodenal, una pancreática y una mural. A esta nueva parte, esta mural, se le reconoce la parte ampular, que es debido al advenimiento del CEPRE, o sea, de la colangiografía, retrógrada endoscópica, colangiografía pancreática retrógrada endoscópica. Vamos a tener que esos pacientes van a poder identificar varias zonas anatómicamente se lo considera como lo que se llama se considera la desembocadura, perdón, la desembocadura de lo que es el conducto cístico, el colédoco y el conducto biliar común van a tener, y eso se llama la clasificación de Michels. Y esta clasificación de Michels nos permite dar lo que van a ver ustedes como la teoría de Opie, que vamos a tener un vestíbulo común, donde van a desembocar ambos, tanto el colédoco como el conducto pancreático. Y entonces esto nos va a provocar que un cálculo que quede ahí enclavado nos va a provocar que toda la secreción que va a tener el páncreas va a activarse y va a ser el problema de la pancreatitis. Entonces, anatómicamente, la anatomía de la vesícula, vamos a decir que tiene una forma periforme. Esta aproximadamente en posición de reposo va a tener aproximadamente de 7 a 10 centímetros. Y esta además va a tener una capacidad de aproximadamente de 30 a 60 ml. O sea que la función principal de la vesícula es el almacenaje de la bilis para concentrarla y una vez
permitir que esta bilis concentrada sea más fuerte para poder absorber la grasa. Pero puede llegar a que esta capacidad de la vesícula se pueda aumentar debido a que vamos a tener en la vesícula todas las capas que van a verse en el intestino. Va a tener una serosa, una capa muscular, y además de esa capa muscular que nosotros, ¿se acuerdan? Vamos a tener dos capas muscular, una excéntrica que va a ser circular en la parte externa y una longitudinal que va a estar en la parte interna. Solamente que la vesícula, por su función de servir de reservorio, va a tener más tejido fibroelástico que músculo, que lo que le va a permitir ayudarle al final para poder contraerse. Y entonces, esta va a ser, esas capas, va a tener además una capa mucosa. Entonces, esas son las capas que va a tener la vesícula biliar, y por lo tanto, estas van a terminar en un conducto que va a tener una forma de espiral. Sin embargo, son lo que se llaman las válvulas de Heister, las que vamos a tener ahí y que nos van a permitir de una u otra manera servirnos, entre comillas, como un esfínter. Por lo tanto, cuando hay una formación de algo que nos va a obstruir esto, el flujo normal de la liberación de la bilis, cuando se va a concentrar, entonces lo que va a provocar es que esa se empiece a distender. Y la distensión nos va a llevar a edema, y ese edema nos va a causar, la distensión y el edema nos va a causar el dolor localizado en la vesícula, que nosotros normalmente lo vamos a ver reflejado como un Murphy. Más cuando esta se llena de material contaminado de esa bilis, porque se considera que la bilis está colonizada, pero es aséptica porque se da ese movimiento que vamos a estar impulsando los contenidos de la bilis hacia el intestino delgado. Entonces, cuando se da un bloqueo de esa salida, nos va a provocar de que las paredes se vayan inflamando y que haya un aumento en lo que va a ser en el lumen de la vesícula, que nos va a provocar que haya aumento de la presión ahí y nos va a provocar al final el problema de la colecistitis, o sea, la inflamación aguda de las paredes de la vesícula. La irrigación es dada por la arteria cística. Esta generalmente es parte de la arteria hepática derecha, y la hepática derecha, ¿se acuerdan ustedes? Vienen de la hepática común, que la hepática común viene del conducto del tronco celíaco, y del tronco celíaco nos va a dar rama de la aorta. Bueno, entonces habíamos hablado inicialmente de que la bilis se va a producir en el hígado y que esta va a ser decantada a través de los canalículos biliares, y que estos van a conectar los conductos interlobulares que van a hacer que nos forme tanto el conducto biliar derecho como izquierdo, y eso es lo que llamamos la vía biliar intrahepática. La vía biliar extrahepática, vamos a tener dos características. Una, lo que es la vía biliar principal, que es la unión del hepático derecho con el hepático izquierdo y el hepático común, que se va a unir con una vía biliar accesoria que va a ser nada más que la vesícula biliar y el conducto cístico. Y la unión de esto nos van a formar el colédoco, como había mencionado originalmente. Eso es lo que les hablaba de cómo es que van a llegar. Y si ustedes ven el conducto biliar común, vamos a tener el conducto biliar común en esa zona, que va a llegar acompañándose en una papila accesoria o papila menor que se llama, que va a ser la que nos va a dar ese conducto de la cabeza, de la rotación de la derecha hacia la izquierda por la parte posterior, que se dio del páncreas. Y entonces forma esa papila menor y la papila de Wilson, o sea, el ducto de Wilson, que van a ser el conducto de Wilson, que es lo que nos van a formar, que los dos van a llegar a una zona vestibular común. Perdón. Dentro de la fisiología vamos a tener
Vamos, aquí en este momento, vamos a tener que la secreción de la... perdón. Vamos a que normalmente la bilis se va a formar y va a tener una unión aproximadamente de 800 a 1200 cc de bilis a producir al día, y que ustedes van a ver cuando está en un paciente que le han puesto un tren TUVT, entonces en eso, perdón. Oh. Bueno, disculpe, porque me tenía una llamada y tenía aquí, ¿cómo se llama?, conectado al teléfono, y entonces por eso que me dio problemas. Bueno, como les mencionaba, normalmente vamos a tener una producción de bilis de aproximadamente 1200, de 800 a 1200 cc al día, que vamos a decir que se redondea a unos 1000. Sin embargo, su libro de texto le puede aparecer que va a haber una producción de más o menos 400 a 1100, y a otros libros de texto dicen que se pueden aumentar un poco más, pero que esta secreción va a ser la que va a producirse a nivel de los conductos lobulares, y que esto es lo que van a ser secretados a llegar al conducto biliar común. El conducto biliar común va a llegar hasta el colédoco, y el colédoco a nivel de la ampolla de Vater va a cerrarse, y entonces se empieza a rellenar, por reflujo empieza a llenar la vesícula, y eso es lo que nos va a permitir hacer que la vesícula se vaya distendiendo y guardando esa cantidad de bilis. Llega un momento que lo que empieza a hacer, acuérdense que la mucosa va a empezar a absorber el agua y algunos minerales, que es lo que nos va a provocar, y entonces nos va a hacer que esto se vaya concentrando la bilis. Y esto es un dato bien importante para entender la formación de los cálculos. Vamos a tener que, además de la composición de la bilis, va a ser agua, las sales biliares, que son las que nos van a importar para esa formación de un núcleo que nos va a formar el cálculo. Segundo grupo de los electrolitos que vamos a tener. Y entonces vamos a tener ese problema. Y además, las proteínas, que en ese caso va a ser importante, porque las proteínas van a permitirle que haya una unión y que nos dé un glucurónido, que va a ser el que sea soluble en el agua o no soluble. Y además de los lípidos, como es el colesterol y la lecitina, que nos van a ayudar para formar micelas. Entonces, la presencia del color normalmente de la bilirrubina va a ser por el diglucurónido de la bilirrubina, y que este se va a originar a partir de la destrucción del grupo hemo, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, importante de acá es que el esfínter se cierra y se llena la vesícula por forma retrógrada, y que además de esto, que vamos a tener que cuando hay un estímulo que se llama a partir de la colecitocinina, va a permitir de que la vesícula se contraiga y que el esfínter de Oddi se abra, o la esfínter de Oddi o ampolla de Vater. Entonces se va a abrir, y en este momento va a salir la bilis para que pueda ser emulsionada la bilis y poder ser absorbida para poder hacer los usos que normalmente vamos a hacer. Entonces, esta es la clasificación que ustedes van a ver en su libro de texto. Para fines prácticos y académicos conmigo, yo la voy a ocupar de otro modo. Entonces, pero eso es lo que van a ver. Entonces, por causa metabólica, la formación de cálculos de la vesícula, y vamos a tener que además va a formarse los cálculos en la vía biliar principal, que va a ser lo que es la coledocolitiasis. Ya cuando tenemos un proceso inflamatorio, vamos a llamar una colecistitis aguda, podemos tener una colangitis, un síndrome de Mirizi, que se los voy a dar como esto, y se los voy a dar como lo que vamos a llamar un síndrome ictérico obstructivo.
Hay fenómenos congénitos que lo vamos a ver, como son las atresias de la vía biliar, los quistes del colédoco y la enfermedad de Caroli. Como les menciona, esta situación la vamos a ver a partir de lo que será el síndrome ictérico obstructivo. Y que no vamos a ser parte de esta clase, vamos a hacer las causas iatrogénicas, aunque se las puedo mencionar, y los tratamientos de los traumatismos abiertos. Y por último, vamos a ver un fenómeno que va a ser eminentemente, va a ser provocado a darnos una colangitis esclerosante. Entonces vamos a hablar de lo que será la patología biliar litiásica. Entonces, primero vamos a decir que la litogenia va a ser a partir de que se va a formar una bilis que va a ser espesa y que esta va a empezar a formar un núcleo que nos va a permitir que se precipite y esta nos va a formar los cálculos. Dependiendo la naturaleza de la cantidad de bilis que se pueda provocar y que la cantidad de ese lodo biliar que podamos, entonces, y la unión con el colesterol y los calcio, entonces nos va a provocar que se puedan formar un cálculo único o múltiples cálculos. Y además, estos cálculos que se van cálculos únicos van a tener una forma de escarapela, o sea, que como que fuera un tiro al blanco cuando los cortamos. Entonces, porque van a tener diferentes capas, como que fuera el tronco de un árbol, y que va enseñando las edades que ha pasado y además las enfermedades que ha tenido durante el recorrido de su vida. Entonces, así van a ser. Entonces, los cálculos se van a formar a partir de ese desequilibrio del colesterol, la lecitina y las sales biliares. Y que estos también van a tener una pigmentación, o sea, un color determinado. Y que esos colores determinados van a ser por la saturación que ésta pueda tener de pigmentos biliares, que nos van a dar cálculos generalmente de color negros, o que podemos encontrar que vamos a tener cálculos que se van a estar acompañando de colores café y que generalmente se van a ver que va a haber por una desconjugación de la bilis provocada por las bacterias y que van a formarnos, a dar la formación de los cálculos que generalmente vamos a ver que se van a tener un aspecto como un terrón, que cuando los tocamos son porosos, pero cuando están en el medio líquido son duros y fuertes. Esto en su libro de texto lo van a encontrar como la clasificación de Aschow, que se dio en 1922. En esa oportunidad fue descrito por un patólogo, Aschow, que mencionó esta situación y empezaba a decir que había una formación de esos cálculos debido a elementos que podían ser por desórdenes a nivel hematológico en el paciente y que nos iban a formar los cálculos de pigmentos biliares o que podían tener por un proceso infeccioso. Entonces, aquí tenemos, por decir así, aquí tenemos un defecto en la secreción de los lípidos biliares y entonces estos lípidos biliares, que son principalmente la lecitina, va a haber un sobrenadante de la bilis con colesterol que nos va a permitir dar un desequilibrio y como esto que ustedes ven en la parte superior izquierda de su pantalla, van a ver que van a ver lo que se llama el triángulo de Admiral. El triángulo de Admiral es en un lado van a tener las sales de colesterol, vamos a tener por el otro la lecitina y en la parte de basal vamos a tener las sales biliares. Entre menos sales biliares tengamos, más facilidad de que se forme un precipitado. Entre más colesterol tengo, más precipitación voy a tener. Y entre más lecitina tenga, me va a hacer que el paciente tenga menos posibilidades de formación de cálculo. Entonces, vamos a tener que va a haber un punto de equilibrio donde se va a permitir que esa bilis sea líquida y que tenga ese aspecto pegajoso que ustedes le van a notar cuando entren a un cuadro de una cirugía, de una colecistectomía, entonces van a ver esa bilis que es pegajosa al final. Entonces, hay una saturación del colesterol y que esto lo va a hacer totalmente inestable y va a formar un cristal de colesterol que va a ser lo que va a permitir la nucleación. El ejemplo más práctico que les puedo poner es de un paciente que tiene un drenaje en una tubería de la casa
y que está goteando el chorro muy lentamente. Y ustedes van a ver que va a formarse en esa gota que se va formando, van a ver cristales de calcio y que se va quedando alrededor de la orilla del chorro, y que esto va a formar al final una forma de costra blanquecina que cuando ustedes la golpean se quiebra fácilmente. Eso es un cálculo. Y entonces esos cristales van a haber otros elementos que van a contribuir para que se vayan formando más, y que va a ser como puede ser el mucos, o sea, la formación del moco de la mucosa, la bilirrubina o el calcio. Y esto nos va a permitir que vayan creciendo hasta que vayamos a tener un cálculo macroscópicamente visible. Pero todo este elemento es lo que nosotros vamos a ver, que se llama lodo biliar. El lodo biliar es, como su nombre lo dice, un líquido que tiene esa forma pastosa y adherente, y que le va a permitir que vaya a hacer esa nucleación. Bueno, entonces vamos a ver que esto va a formarnos teorías de cómo se forman los cálculos, y esto nos va a permitir identificar elementos de dónde puede venir la formación de esos cálculos. Podemos tener por una sobresaturación de la bilis. Quiere decir que hay un aumento en la producción de bilirrubina, y esta se debe a una mayor destrucción del grupo M. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, pacientes que tengamos una anemia hemolítica, por ejemplo. O podemos tener que un paciente que tenga hipomotilidad vesical. Eso significa que el paciente tiene un movimiento anómalo, y por lo tanto la contracción de la vesícula no se da en una forma adecuada. Al no tener todo líquido que se mantiene en estasis en el cuerpo, va a permitir de que se forme esa nucleación, y además permita que haya un proceso infeccioso en la bilis, que va a invadir las paredes de la vesícula y que al final nos pueda formar una colecistitis aguda. Y entonces esta situación vamos a tenerla frecuentemente en aquellas pacientes que las hormonas que nos van a permitir que haya una relajación del músculo liso, preparándola para un posible embarazo, entonces se relaja el músculo liso para ir creciendo, y entonces vamos a tener en esa una hipomotilidad vesical. O sea que por eso es que vemos que las mujeres son más propensas a formar cálculos que los hombres. Y podemos tener una hipersecreción de moco, que lo que va a permitir al final es que tengamos un atrapamiento de litos y formamos una nucleación. Con eso va a permitir de que vaya a precipitar. Y con el colesterol que tengamos alterado, vamos a provocar que se formen cálculos. Entonces, esas son las tres teorías que ustedes van a ver en sus libros de texto que le van a aparecer. O sea, esto es mucho de resumen de lo que aparece en sus libros de texto. Entonces, vamos a ver que los factores de riesgo para la formación de la colecistitis, en primer lugar, es la edad. Perdón, primero, el sexo. Es más frecuente en mujeres que en hombres. La edad antes se mencionaba, y que era uno de los que ustedes les enseñaron, que les decían el síndrome de las 4F cuando se referían a la colecistitis aguda. O sea, eran mujeres arriba de los 40 años, que eran multíparas, obesas, y mujeres. Entonces, que eran las 4F. Female, fertile, female, 40, que eran arriba de los 40 años. Entonces, ¿qué vamos a tener? Muchas de las situaciones que hemos visto es que actualmente la inactividad física hace que también el paciente tenga un aumento de la disminución de la motilidad de la bilis, y entonces tengamos problemas en esa situación. La obesidad se ha visto que permite que haya una situación donde va a un aumento del estrógeno, y este estrógeno lo que va a aumentar es la disminución de la motilidad de la vesícula, y por lo tanto va a provocarnos que haya un aumento de esta situación. Y los embarazos, como ya me has hablado, además de todo, hemos visto un elemento que es la dieta. La dieta
es la forma en que comemos, que nosotros principalmente en nuestros países latinos, nosotros tenemos mucho consumo de carbohidratos. Y al tener mucho consumo de carbohidratos, lo que vamos a tener que en estos pacientes va a haber un aumento de la disminución de la secreción, porque como los azúcares no van a producir que haya bilis que se esté secretando, y entonces se permite que se mantenga. Otro elemento también es que aquellos pacientes que se ponen a dietas estrictas hacen una disminución de esa motilidad de la vesícula y por lo tanto empiezan a aumentar a que haya una colestasis y por lo tanto va a provocarle problemas. Y así hemos visto que la raza también influye mucho, generalmente es en aquellos países de que tenemos un mayor consumo de carbohidratos, vamos a tener una gran propensión a tener eso. Y ustedes van a ver en su libro de texto que les van a hablar de los indios Pima. Los indios Pima tienen una dieta muy parecida a la de nosotros, que van a ser ricas en carbohidratos y son pacientes que tienen rápidamente cuadros de colecistitis. El uso de los anticonceptivos, la diabetes no tiene ninguna relación, pero sí va a ustedes, si se acuerdan, fisiopatológicamente, la diabetes va a provocarle dos situaciones. Una es la neuropatía, o sea, la falta de sensibilidad que va a tener el paciente, y segundo, la isquemia. Y entonces esos dos elementos se pueden combinar para que el paciente vaya dilatándose la vesícula sin darse cuenta, sin tener dolor, y que lo puede llevar a que sea una vesícula que se puede hacer un piocolecisto o romperse y hacerse una peritonitis biliar. O podemos tener por el otro lado, por el lado de la isquemia, es que nos vaya a tapar la arteria cística, y al taparse la arteria cística, entonces vamos a tener que el paciente va a tener un cuadro rápidamente de una colecistitis gangrenosa y que se la lleve a la perforación también. Ahí esa es la relación que hay, no porque nos va a producir más cálculos, sino que nos va a permitir de que el paciente tenga problemas. El alcohol se ha visto que también hace una disminución, al igual que lo que va a hacer la paridad. Y un elemento que tenemos que tener en cuenta es que todos los pacientes que tienen antecedentes familiares de cálculo en la vesícula, generalmente hay alguien más de la familia que ha tenido. Bueno, entonces hablamos del triángulo de Admiral y eso es lo que les mencionaba. Generalmente cuando vamos a tener en una fase líquida, o sea que va a haber formación de micelas, acuérdense que la bilis es hidrofóbica y necesita tener un elemento que me permita hacer una micela, o sea, la formación de algo que me va a unir una parte líquida con el agua con una parte grasa. Entonces, a eso se llama micela, a formar un jabón, por decir así. Entonces, vamos a tratar de hablar de esto. Entonces, la formación de una bilis hidrogénica me va a provocar que haya una formación de un cálculo. Y esto le vamos a llamar colelitiasis. O sea, la formación de cálculos dentro de la vesícula, pero que pueden ser asintomáticos la mayor parte. Por aquí se menciona en Scandalakis, que es un patólogo que empezó a hacer autopsia y en la autopsia empezó a encontrar que había una gran cantidad de pacientes que tenían autopsia, que tenían cálculo en la vesícula, pero que no tenían cambios morfológicos que le dieran la orientación de que el paciente había tenido cuadros de ataques de colecistitis en algún momento. Y por otro lado, tenemos los cuadros que son sintomáticos. Digamos que ustedes son 100, a todos nosotros nos toman una ultrasonografía, más de una 20 o 30% de la gente que le tomen una ultrasonografía le van a tener cálculos en la vesícula y nunca han tenido un síntoma. Entonces vamos a tener que cuando ya tenemos cálculos y que van a ser sintomáticos y estos cálculos van a provocarnos un problema que puede ser una colecistitis no complicada o una colecistitis complicada. La colecistitis no complicada es la colecistitis aguda y que puede ser, bueno, puede provocarnos en un momento determinado con el buen manejo del paciente salir del cuadro y quedarse solamente con los cálculos.
pero ese cuadro que ya tuvo le va a quedar una cicatriz en la vesícula y por lo tanto le va a ir limitando su funcionalidad, que es la distensión. Y entonces al tener ese problema, vamos a poder valorar que el paciente se van a estar cuadros repetitivos. Y a eso es lo que vamos a llamarle nosotros una colecistitis calculosa crónica. Bueno, esto lo van a encontrar en su libro de texto también. Generalmente les hablan de esta situación y lo que vamos a ver, que todo paciente que tenga coledocolitasis asociada a un cólico biliar, vamos a tener la necesidad de operar. Un paciente que tenga un pólipo biliar también y que presente cuadros de cólicos. El cuadro de cólico es un cuadro de dolor abdominal mal llamado cólico. Porque si ustedes se acuerdan de la definición del cólico, son pacientes que comienzan con el dolor y desaparecen. Otra vez el dolor y desaparece. Y esto se debe a que haya una contracción para tratar de romper la obstrucción que se formó. En este caso, como la vesícula se ha tapado por alguna razón, entonces esta obstrucción que vamos a tener en esta base va a hacer que el cuerpo se vaya dilatando de la vesícula, pero como esa es la función normal, hasta que llega a un punto donde hay una dilatación extrema, entonces va a tener el cuadro de dolor y entonces va a ser un dolor sordo, que normalmente va a haber una irradiación hacia la espalda, hacia la escápula o al hombro derecho. Entonces ese es el cuadro típico de dolor cólico biliar. Como les digo, cólico. El libro de texto dice que no, el libro de texto menciona normalmente que el paciente puede presentar un cuadro que le va a ayudar entre 6 a 8 horas. Que sin embargo, van a encontrarlo que también en los libros de texto les van a decir que puede llegar hasta 24 horas y que después desaparece. Y normalmente el paciente no va a tener proceso febril, no va a tener náuseas, no va a tener vómitos y no va va a haber cuadro de sintomático localizado como sería presencia de Murphy. A los exámenes de laboratorio vamos a encontrar que el ecograma está parcialmente normal o levemente elevado sin tener neutrofilia. Entonces, sí, espero que me hayan entendido que el fenómeno del cólico biliar es ese dolor provocado por la obstrucción que va provocando de la dilatación y el dolor que va siendo sordo y constante en el paciente. Que además no va a tener vómitos. Algunos dicen que sí puede presentar náuseas, pero inicialmente nosotros decimos que no tiene náuseas ni vómitos y que el dolor se irradia de forma típica hacia la espalda, hacia la escápula o al hombro derecho. Vamos a ver más que en todos estos cuadros, en ese paciente con esos cólicos que tenga estas características, es indicación de operar. Entonces, si vamos a encontrar que dentro de la vesícula hay Doctor, múltiples. una pregunta. Dígame, perdón. Yo tengo una pregunta. Dígame. Y algunos pacientes pueden presentar eruptos. Sí, es normal. Relacionados con esto. Espérame, ya voy a mencionarles esa situación. El cuadro de la colecistitis aguda se puede presentar del cólico biliar, vamos a hablar así. Vamos a hablar que se puede presentar de dos formas. Una va a ser lo que se llama un síndrome doloroso, que es lo que les estoy describiendo típicamente, y por el otro lado puede presentarse como un síndrome dispéptico, que es donde usted entra en ese cuadro que usted me está mencionando de presentar los eructos. Ok, doctor. ¿No hay otra cosa más? ¿Y el meteorismo también entraría ahí dentro del cuadro dispéptico? Va. Yo sé que ahorita les están saliendo varias preguntas. Voy a llegar al final y ya les voy a relacionar todos estos elementos para que ustedes me entiendan mejor. Pero como les empecé, quiero que me entiendan principalmente qué es lo del cólico biliar.
que ese es el cuadro dispéptico, perdón, es el cuadro doloroso de los pacientes. ¿Sí? Vaya. Bueno, esas son las indicaciones. O sea, ¿por qué la presencia de cálculos dentro de, y que no hay líquido visualizado por ultrasonografía, es indicación? Porque significa que ya la vesícula es afuncional y entonces lo que va a estar provocando cólicos biliares a repetición y que va a ir haciendo que la vesícula se vaya compactando. Y entonces adelgazando la vesícula permita que pueda romperse y formar una fístula biliar hacia cualquier órgano o intestino o hacia la cavidad abdominal o hacia afuera. Cuando tenemos cálculos grandes, significa que ese paciente va a ser ocupado toda la calidad de la vesícula va a estar ocupada por el cálculo. Y cuando tengamos pacientes con cáncer vesicular, es lo mejor, principalmente si hay un aparecimiento de un pólipo, debe ser indicación para operar. Bueno, aquí es donde estábamos diciendo. Si se fijan, el paciente con el sintomático, o sea, el paciente que presentó un cuadro doloroso y que al final vamos a tener ese cuadro que nos va a ser típico del cólico biliar. El paciente puede presentar dos caminos. Uno, presentar el cólico y resolver solamente. O que el paciente presente un cuadro de obstrucción y por lo tanto las paredes se van dilatando y todo el líquido que se queda en estasis va a provocar infección y esta va a provocar inflamación de las paredes de la vesícula, que eso es lo que vamos a llamar colecistitis aguda. Acompañado de las bacterias que están dentro de la bilis, van a provocar de que nos vayan a dar el cuadro de colecistitis completo. Entonces aquí es donde vamos a tener el cuadro doloroso y el camino que después puede seguir es a formar una colecistitis aguda. Si yo le doy tratamiento, pero la obstrucción no se rompe, entonces el líquido que se va a quedar allí adentro va a ser aséptico porque le di antibióticos. Y la mucosa de la vesícula va a empezar a provocar que en ese paciente absorbe el líquido y el moco se empieza a secretar. Y entonces lo que voy a formar es un líquido lechoso dentro de la vesícula. Y a eso es lo que nosotros vamos a llamar hidrocolecisto. O por el otro lado, aquel paciente que está haciendo cuadros de cólicos biliares a repetición, que nos va a hacer una colecistitis crónica, también nos puede llevar a la fibrosis a nivel del conducto cístico y hacernos al igual un hidrocolecisto. Entonces, la colecistitis va a llevar una vía normalmente que nos va a dar un proceso inflamatorio y que este se va a llenar de pus, pero acuérdense que ahora este es un vaso, es un sitio donde se ha permitido que haya un crecimiento mayor y de mayor cantidad de bacterias y estas van a provocar una inflexión rápidamente de la mucosa con necrosis de la mucosa e invasión de las bacterias nos va a formar un piocolecisto. Por eso es que ya en ese momento ya se considera como una colecistitis complicada. Si nosotros dejamos que el camino continúe, va a llegar a formar una vesícula gangrenosa. Ya no solamente son la mucosa la que está lastimada y que está necrosada, sino que en esta también es la pared de la que se necrosa. Y entonces es más fácil que se perfore. Recuerden que ya tiene líquido dentro. Y entonces al perforarse, al igual que cualquier órgano en el intestinal, vamos a tener la formación de un absceso, peritonitis o una fístula. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si les queda claro con esto, vamos en buen camino. Porque aquí lo que estoy describiendo, lo que es el cuadro doloroso. Entonces, esto es lo que estábamos viendo. Este es todo el resumen de lo que les dije yo que sucedió. Venimos y va un cálculo que va a obstruir. Y lo que va a ir a construir es el infundíbulo. Y por eso que ustedes ven ahí, estas como dientecitos que están aquí después del cálculo,
Esas son las válvulas de Heister. Y entonces esto es lo que nos va a permitir que haya una obstrucción y entonces ese cálculo va a provocar por la parte posterior es que un aumento de la presión dentro de la luz intravesical y en las paredes se van a poder ir hematizando y va a llevarnos a la necrosis y a la perforación al final. Entonces, los cálculos que son asintomáticos que nos están dando en esta formación de los cálculos pueden tener varios caminos. Un cálculo que esté formando múltiples cálculos dentro de la vesícula puede llegar que en un momento determinado trate de sacarlo y obstruya y no forma una colecistitis aguda. Pero ese cálculo puede estar impactado ahí y desimpactarse o hacer que el mismo cuerpo cuando hace la presión lo empuje y lo mande al colédoco. Y entonces lo que nos va a formar es una coledocolitiasis. Si este llega a la parte distal, donde va a ser la ampolla de váter, va a llegar a obstruir ahí y en ese momento va a formar un cuadro de infección dentro de la vía biliar principal que vamos a llamar colangitis aguda. En los abordajes de la colecistitis aguda vamos a tener, actualmente tenemos dos. Uno que va a ser localizada bajo la costilla y que nos da un abordaje directo a la vesícula o hacerlo por cirugía laparoscópica. Al igual de lo que hablamos con la apéndice aguda, vamos a decirle que este también depende en la fase en que la encontremos de la vida del cirujano para poder operar y entonces él va a decidir cuál es la mejor opción para poder operar al paciente. Esta es una de las situaciones que ustedes van a ver actualmente y que es importante para el manejo de los pacientes. Vamos a clasificarla por grados y generalmente en el grado leve o grado 1 vamos a tener que el paciente va a tener una distensión, va a tener un proceso inflamatorio dentro de la vesícula, pero que no hay cambios fisiológicos en el paciente, o sea, hemodinámicamente estable. Aquí, ya cuando ya tengamos en el grado 2, hay cierto grado de cambio fisiológico en el paciente y por lo tanto el paciente le ven un proceso inflamatorio grave en el sitio. Y aparte de esto, hay cambios fisiológicos en él. O sea, lo que estamos entrando es a una disfunción orgánica. Algunas veces puede ser un solo órgano o de varios órganos y dependiendo de que más órganos tengan involucrados, esto paciente va a permitir de que esté en falla multiorgánica y que el paciente esté más delicado para hacer un manejo quirúrgico en muchas veces. Y entonces en estos casos vamos a tener que, en esos pacientes vamos a tener que utilizar un drenaje percutáneo para tratar de sacar el material purulento y mejorar el estado del paciente para después hacer el procedimiento completo. En cambio, cuando un paciente está en falla orgánica, hay que sopesar las dos situaciones. ¿Qué es más beneficioso al paciente? Darle tratamiento al momento médico para luego compensarlo y pasarlo compensado lo mejor posible para poder operarlo, o vamos a esperar que el paciente, estando en estado inadecuado, tenga que pasar y que la cirugía le dé un beneficio al riesgo que ya tiene de mortalidad. Estos pacientes generalmente están agónicos y por lo tanto necesito pasarlos. Porque la cirugía le va a permitir, al quitar el proceso infeccioso, todo el material purulento que tenga, el paciente va a mejorar parcialmente y tenerlo y estabilizarlo y poder operar. Entonces, vamos a tener que la colecistectomía de emergencia va a ser en ese paciente que hay un deterioro general, que le estoy dando manejo médico, que está en grado 1 o un grado 2,
pero que con el tratamiento que le estoy dando está mal. O que el paciente tenga una peritonía general. Y entonces vamos a tener aquellos pacientes que desarrollan una masa abdominal. Una masa abdominal, nosotros la consideramos que es un paciente que tiene una vesícula cancrenosa o piocoresis. Cualquiera de las dos razones es la que puede tener, porque lo que el cuerpo trata es, al sentir que hay un proceso inflamatorio, manda al epiplón para cubrirlo y con el resto de las asas intestinales tratar de contener ese proceso inflamatorio ahí. Si hay gas en la vesícula o en la vía biliar principal, si hay obstrucción intestinal, porque significa que un cálculo de esa vesícula ha pasado y llega a obstruir, y eso es lo que vamos a llamar como hilio biliar, que pueden tener dos variedades: el hilio biliar o el síndrome de Boaver. ¿Queda claro más o menos cómo vamos en esto? Como les digo, esta es una pincelada de lo que ustedes van a ir a leer en su libro de texto. Vamos a tratar de hablar de lo del síndrome obstructivo. Bueno, si ustedes se acuerdan cuando vieron allá histología, la microanatomía, vieron que ¿cómo se llama? El portal va a tener una forma pentagonal, y que se acuerdan que nosotros la estudiamos en el cerdo, que tiene una forma hexagonal, pero que siempre en el centro había una vena y que había los conductos biliares, y en las esquinas de cada una de esas unidades vamos a tener que había una arteria, y que normalmente la bilis ahí va a manejarse de la célula hacia al centro de los portales, perdón. Entonces eso vamos a tener. Y entonces vamos a tener que la bilis va a ir en una forma contraria a lo que es la sangre. La sangre va del centro de esa periferia de la periferia, y que la sangre va a llevar de esa porción de la vena a través de la porta. Y entonces esto es lo que estamos viendo. Como les mencionaba, vamos al grupo, el metabolismo de la bilis, que va a formar a partir del grupo hemo, donde va a tratar, sacar el hierro, y va a ir por mecanismos de oxidación, van a formar la biliverdina. Y que la biliverdina va a llevarnos a formación de la bilirrubina a nivel del plasma, que se va a conjugar con la bilis conjugada, y entonces esta va a llegar al hígado como bilis no conjugada, y que se va a conjugar con el ácido glucurónido, y este va a provocar que sea una bilis conjugada. Esta bilis conjugada es la que nos va al final, va a ser secretada a través del intestino por a nivel del conducto colédoco, que va a caer en la segunda porción del duodeno, y que este va a ser el camino que va a llevar al final para formar el esterco bilinógeno, que es el que le va a dar el color normal a las heces. Y por otro lado, hay una pequeña parte que se va a ir a nivel de la orina, y que lo que lo va a formar el urobilinógeno, y que nos va a hacer provocar que va a ser secretado por el riñón. Entonces, si yo obstruyo la salida de la bilis ya conjugada a nivel del conducto biliar, entonces voy a provocar de que no haya bilis en el intestino, y por lo tanto voy a ver coluria. O sea, no van a haber heces coloreadas. Y por otro lado, que esa bilis que se está deteniendo, que es conjugada, entonces el riñón tiene que tomar la ayocción, y entonces va a ser secretada a través del riñón y nos va a dar coluria. Entre más coluria haya, o sea, entre más cantidad de bilis se encuentre en esa zona, vamos a tener que va a ir cambiando de color hasta llevar a una orina oscura por la degradación que se da de la bilis a nivel renal, y entonces lo que vamos a encontrar es esta bilis puede llegar a tapar también, y entonces nos va a formar lo que se llama una hepatorrenal.
Son términos que ustedes los van a oír frecuentemente dentro del calor de la cirugía, y entonces ustedes tienen que entender qué es lo que vamos a hacer. Eso es de más de lo mismo, y entonces vamos a tener una situación. El paciente me viene ictérico. Y generalmente los cirujanos nosotros somos prácticos y decimos, el paciente viene obstruido o es un problema hepatocelular. Si hay obstrucción, perdón por lo que está escrito aquí que dice obstructivas, es obstructivas, vamos a tener que el paciente va a estar ictérico, acompañado de coluria y acolia. Y eso significa hay obstrucción. ¿A dónde puede estar la causa? Cualquiera de estas tres razones que he puesto aquí como un ejemplo. O podemos ser hepatocelular, que haya un aumento de la destrucción del grupo hemo, o que el hígado esté lastimado y esté malo, y por lo tanto ya la bilis que está pasando ahí ya se está deteniendo por lesión, o un paciente que tiene una hepatitis viral, o los pacientes que tienen lesiones a nivel celular que van a obtener la formación de las enzimas, como podría ser el síndrome de Child-Pugh, el de Buchari, que podemos tener en la conjugación de la bilis. Esta es otra forma en que en su libro de texto aparece. Esa no las ocupo yo, sino que ocupo mejor la del hepatocelular o la que ocupamos de hepatocelular, porque no me dice mucho de la situación que podamos tener. Sin embargo, como estamos yendo aquí que hay un grado de escolestasia, podemos decir que este puede ser completo, puede ser incompleto. Significa que hay algo que está formando como válvula. Entonces, se tapa, se destapa, se tapa, se destapa. Y aquí estamos hablando que estamos a nivel del coledo. Entonces puede ser que haya algo, como les digo, un cálculo que esté sirviendo como obstrucción. O que haya parásitos que han emigrado y encuentren ese hoyito atractivo para meterse y huir de la zona donde están mal, y entonces causan obstrucción. O podemos tener aquellos pacientes que podemos tener que van a ser de tipo intermitente. Y entonces el paciente vamos a tener que hay cierto grado de salida de bilis, o los cambios son tan lentamente que se van a permitirle que va a ir mejorando poco a poco. Que puede ser un cálculo que esté impactado a nivel de la ampolla, o que hay un divertículo duodenal, o que tengamos un cáncer de la cabeza del páncreas. Recuerden que en esta clase no estoy hablando del síndrome ictérico obstructivo maligno, que eso va a ser clase del próximo ciclo de ustedes. Los cánceres de la cabeza del páncreas, o los carcinomas, o los cánceres de la vesícula biliar, que son los que nos van a dar cáncer de un cuadro obstructivo completo, pero tienen características de malignidad. Perdón, aquí miren, ve, estas tres patologías me están diciendo son los cuadros de ictericia, que actualmente llamamos síndrome los tumores periampulares, que son los del síndrome que se van a incluir el cáncer de la cabeza del páncreas, el colangiocarcinoma o los tumores del coledocodistal, los tumores de la ampolla de Batter y del duodeno, que son los tumores periampulares, los colangiocarcinomas y los cánceres de la vesícula biliar. Vamos a tratar de ir identificando un poco las patologías. Vamos a hablar de la colangitis aguda, y esto es solamente que es la infección bacteriana por obstrucción de la vía biliar, que nos va a conllevar secundariamente a una hipertensión biliar con reflujo biliar, que nos va a llevar a una bacteremia, y que esa es la que al final nos va a provocar el problema. ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado que la bilis está contaminada, pero no está infectada, y que por lo tanto la bilis no es aséptica?
Y entonces, al haber una obstrucción, esto va a provocar de que haya un aumento de las bacterias en esto y provocar que haya una infección. Se considera que el esfínter de Oddi es una barrera mecánica, entre comillas, que nos va a provocar que no permita que las bacterias se entren a la bilis. Y como hay una expulsión constante de bilis, entonces no va a provocar el problema. Y que las sales biliares tienen una acción bacteriostática. Entonces vamos a tener que la cuadro de colangitis, vamos a tener lo que se llama la tríada de Charcot. Dolor en el hipocondrio derecho, acompañado de fiebre, ictericia y calofríos, que así fue inicialmente como lo describió Charcot. O sea, es dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, ictericia y calofríos. Porque si yo solo digo fiebre, ictericia y calofríos, puedo estar definiendo un paludismo o una hepatitis. Entonces, a eso es lo que llamamos la tríada de Charcot. Y por otro lado, vamos a tener la pentalogía de Reynolds, y que significa que el paciente ya tiene trastornos hemodinámicos y una alteración del estado de conciencia. Y la alteración del estado de conciencia se debe dar por esa hipotensión y también por la cantidad de bacterias que se están produciendo a nivel de la bacteremia, que nos están produciendo eventos hipóxicos a nivel cerebral. Y entonces, con estos elementos, yo hago el diagnóstico del paciente. Principalmente son las manifestaciones clínicas. Y paciente que viene con fiebre, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho, piensen que es colangitis, hasta no demostrar lo contrario. ¿Qué vamos a encontrar en los exámenes de laboratorio? Evidencias de un proceso inflamatorio. O sea, leucogramas altos, vamos a encontrar neutrofilia, vamos a encontrar eritrosedimentación elevada, vamos a encontrar proteína C elevada también. Y que vamos a encontrar las pruebas de patobiliares, vamos a tener que van a estar aumentadas. Vamos a tener que las transaminasas van a aumentarse debido a la colestasia. Segundo, vamos a encontrar que las bilirrubinas están altas y como va a haber una obstrucción, entonces la bilirrubina directa es la que se va a ver aumentada. Y eso es lo que nos va a permitir hacer diagnóstico acompañado de los otros elementos. Y si tenemos una ultrasonografía en ese momento y que nos dice que tenemos una dilatación de la vía biliar principal con un cálculo en ese sitio, más ya no queremos. Y al igual que lo que hacíamos con la vesícula, perdón, que hicimos con la vesícula, que dijimos que la clasificamos en grados, también aquí la vamos a clasificar en grados. Sin embargo, aquí solo ocupamos el grado 1 y el grado 3, porque significa que el paciente está en una colangitis, pero no tiene signos de disfunción orgánica. Me puede dar chance para poderle dar tratamiento médico y después tratar un tratamiento quirúrgico en el paciente. En cambio, en un paciente que está en grado 3, significa que tiene cambios inflamatorios y que estos son signos de disfunción orgánica en lo que tiene. Y por lo tanto, debo buscar hacerle un manejo intensivo y más rápido. Eso significa que vamos a hacer aquí, como les menciono en esta parte, que está en el recuadro que ustedes van a encontrar a su mano derecha, van a encontrar los cuadros que van a tener que le están indicando que tiene una disfunción orgánica. Y esto es lo que normalmente vamos a ver. Estos fueron dados en un consenso de expertos en Tokio que actualmente ya se ocupan como la guía de manejo de colangitis. Al igual que la de perdón. Vamos a tener, como igual que las de la colangitis aguda, les digo, las de colecistitis aguda, vamos a ocupar los mismos elementos si fueron dados por el consenso de expertos en el 2007, que actualmente son las guías clínicas del manejo de la colecistitis y la colangitis. Entonces, un paciente que yo he diagnosticado de colangitis, debo tratar de buscar ese estado clínico, ojo, signos de disfunción orgánica.
tratar con antibióticos de forma inmediata, que lo que vamos a decir en este momento, vamos a tener dos pautas terapéuticas. La primera es el manejo de la infección. El manejo de la infección no es poner solo antibióticos, sino que buscar el estado de hidratación, corregir aquellos trastornos metabólicos que el paciente tenga, y si el paciente tiene signos de disfunción orgánica, vamos a tratar de manejarle también eso. Esa es parte del manejo de la infección. Y segundo, la descompresión de esa obstrucción. O sea, ir a descomprimir la vía biliar principal. Entonces, si el paciente tiene cuadro leve, significa que no tiene disfunción orgánica y por lo tanto puedo hacer una revaloración, le pongo antibióticos, los hidrato, le veo los trastornos metabólicos que tenga, los corrijo y trato de buscar hacerle CEPRE en las siguientes 12 a 24 horas. El paciente no me está respondiendo al tratamiento que le estoy dando, entonces necesito un CEPRE urgente y ir a descomprimir esa vía biliar. Si ya descomprimí la vía biliar, entonces se supone que el paciente va a salir mejorado de ese problema y por lo tanto puedo esperar a que ya esté mejor unas 48 horas para ir a hacerle el tratamiento definitivo, que es ir a quitarle la vesícula, porque ya no, ese es el órgano efector de los cálculos que tiene en la vía biliar principal. En pacientes que tienen un cuadro severo, o sea, que están en grado 3, donde tengamos disfunción orgánica, donde el paciente esté inestable, que podemos pasarlo a cuidados intensivos y tratar de buscar hacer un drenaje percutáneo. ¿Esto va a ser factible? ¿Esto siempre va a ser factible en estos pacientes? Esto va a ser siempre factible en los pacientes en aquellos casos donde el paciente tenga una dilatación de la vesícula, porque significa que su vía biliar está funcional. Y entonces ahí podemos hacer un drenaje percutáneo. O si hay una dilatación adecuada, podemos ir a buscar hacer un coleograma transhepático percutáneo. No podemos hacerlo porque el paciente está en unas condiciones inadecuadas, tratamos de ir a hacer un CEPRE. No podemos hacer el CEPRE, entonces vamos a pasarlo a sala. Entonces, lo principal es que vamos a tener, aquí va a haber una obstrucción, como va a haber una hipertensión biliar, va a provocar que haya un reflujo y este reflujo nos va a provocar que el paciente entre en bacteremia. Recuerde que a nivel de la vía biliar, cuando se da la contracción de la vesícula, la vía biliar principal aumenta hasta 10 centímetros de agua, perdón, 10 milímetros de agua. Vamos a encontrar depresión en ese sitio. Y por lo tanto, el paciente, cuando tiene una presión arriba de 20 milímetros de mercurio, vamos a ver que ese paciente va a tener reflujo y bacteremia. Entonces vamos a tener esa situación. Entonces lo importante aquí es quitemos la obstrucción para disminuir la bacteremia y de esa manera evitar el reflujo. Y eso es lo que tratamos de buscar hacer en estos pacientes. Eso es lo que dice aquí a todo esto. Este es lo mismo del otro, para que ustedes vieran que lo que tratamos de hacer en el paciente es estabilizarlo para tratarle un CEPRE, que ese es lo mejor que se le puede hacer al paciente. Si no le tenemos CEPRE disponible, entonces entramos a hacer algo quirúrgico. Pero lo primero es un CEPRE. Si falla el CEPRE, entonces vamos a hacerlo de resto. Bueno, vamos a hablar de otro fenómeno que se llama colangitis esclerosante primaria. Significa que este paciente va a tener cuadros de colangitis y que cuando nosotros venimos, tomamos un colangiograma a través de un CEPRE, encontramos que hay zonas de estenosis, pero el paciente ni se le ha operado, ni se le había hecho un CEPRE antes. O sea que no hemos tocado la vía biliar en ningún momento. Y lo que significa esto es que hay una destrucción de los ductos biliares, tanto extra como intrahepáticos. Generalmente esto se da más frecuente en hombres y está asociado mucho con las enfermedades inflamatorias intestinales.
principalmente con la colitis ulcerosa que vamos a tener en estos pacientes. Las alteraciones son asintomáticas hasta que presenta el cuadro, y cuando tenemos un paciente que tenemos colangitis a repetición, o sea, recurrentes, vamos a tener que sospechamos en esos pacientes. Y la otra es que pueden tener anticuerpos contra anticuerpos del hígado. El síndrome Mirizzi fue descrito como la compresión extrínseca de la vía biliar que va a provocar obstrucción y por lo tanto va a provocarnos ictericia. Así fue descrita originalmente como el Mirizzi. Pero Mirizzi encontró además que estos pacientes tenían un cuadro donde había un cálculo que estaba impactado a nivel del conducto cístico y que este iba provocando un proceso inflamatorio que terminaba en fibrosis en ese sitio, y entre más fibrosis se había formado y cuadro inflamatorio, va como agregando y creciendo el cálculo que nos iba insertando en la vía biliar principal. Y entonces eso es lo que vamos a ver, que lo que iba a producir es que ese proceso inflamatorio que se iba dando iba a provocar obstrucción, necrosis de la pared y fístula biliar. Y entonces así tenemos, que vamos a tener el síndrome de Mirizzi. El síndrome de Mirizzi es ese cálculo que está obstruyendo y que va provocando inflamación en la unión del conducto cístico con el conducto coledo. Y entonces, que eso es lo que llamamos el triángulo de Calot. Y entonces lo que vamos a tener es una inflamación a ese nivel y que nos va a provocar que el paciente tenga ese problema. Y que recurrentemente se va a estar dando el cuadro de dolor y que va a provocar inflamación, necrosis en la zona, hasta darnos cuadros de colangitis recurrente, hasta que provoque una ictericia obstructiva, que en estos casos van a hacer que ya se formó una fístula completa y que el cálculo está invadiendo completamente la vía biliar principal. Entre más alto sea esto, va a necesitar que tengamos que hacerle una hepatoyeyun, o sea, una derivación biliodigestiva. O sea, a unir el hígado con el intestino para poder seguir haciendo la función normal. Dentro de las anomalías congénitas, vamos a ver que estas pueden ser de tres tipos. Las atresias de la vía biliar, que generalmente la vamos a encontrar en pacientes infantes, generalmente antes de los 2 años. Vamos a encontrar los quistes del colédoco, sí, que esto lo podemos encontrar hasta la edad adulta. Y lo que se llama la dilatación quística de la vía biliar, que va a terminar en la que se llama la enfermedad de Caroli. Esas son las cuestiones que vamos a tratar de ver. Entonces, decíamos que generalmente la obstrucción de la vía biliar, que por una atresia vamos a encontrar que el paciente va a expresar un cuadro de ictericia obstructiva en el periodo postnatal. Y estos pacientes generalmente van a tener problemas de ictericia, colicoluria, y además van a tener hepatomegalia. Es más frecuente en las mujeres y que habitualmente nosotros encontramos que como el síndrome de la leche materna, la paciente cuando le está dando de mamar al paciente no va a tener ese problema. Y entonces cuando le cambian a darle hierro, generalmente el paciente presenta cuadros ictéricos. Y entonces creemos que la leche es la que le está causando el problema. Y entonces eso permite un retardo del diagnóstico. Generalmente estos pacientes van a tener bilirrubinas arriba de 6. Vamos a tener que la bilirrubina directa generalmente es la que va a estar principalmente aumentada, y la fosfatasa alcalina, al igual que la fosfatasa, que la glutinil transferasa, alfa glutinil transferasa, vamos a tener que va a estar aumentada. Vamos a encontrar que en estos pacientes vamos a tener lo que vamos a llamar la dilatación quística del colédoco, y estos pacientes van a tener una dilatación en la cual frecuentemente va a provocar dilatación en un inicio, como lo describió Alonso Leg, que va a ser solamente del colédoco. Actualmente estamos ocupando la clasificación de Todane,
donde lo que vamos a ver que no solamente es la dilatación de la vía biliar extrahepática, sino que también vas a tener la dilatación intra y extrahepática. O sea que ya podemos encontrar dilatación fuera de la vía biliar, ya dentro del hígado, como fuera de esto. Y entonces esto es lo que vamos a tener. Generalmente estos pacientes cursan asintomáticos. Y cuando venimos y vamos a quitar la vesícula, encontramos la dilatación del conducto biliar común. Generalmente esos pacientes llegan por otra causa. La enfermedad de Carole, nada más que es esa dilatación quística donde ya se da de forma generalizada, tanto hepático como extrahepático. Y entonces en estos pacientes vamos a tener esos cuadros. Y como tenemos un cuadro que se va a estar dando a repetición, cuadros de colangitis, y van a ser cuadros que van a estar provocando inflamación, entonces estos cuadros van a terminar en una fibrosis hepática que va a necesitar trasplante. Muchas veces, algunas veces estos pacientes tienen el inconveniente de que como van a tener una fibrosis hepática provocada por los procesos inflamatorios, generalmente no se les quiere hacer un procedimiento quirúrgico. Y lo que se ha visto actualmente es que estos pacientes no forman anticuerpos contra ellos. Otra de las causas de ictericia, vamos a tener las ascaris que cuando se den una migración. Cuando vamos a tener migración, generalmente es porque le estamos dando un medicamento que no provoca la parálisis del parásito, y entonces al quedarse en ellos sin nutrición, sin su comida, buscan por cualquier otro sitio donde tengan una mejor nutrición. Y entonces vamos a tener estos cuadros. Y entonces lo que van a pasar es que van a entrar a nivel del colédoco y van a causar obstrucción y en esos casos una colangitis. O podemos tener lo que se llama los cuadros de quiquinococosis, que va a provocar hidatidosis, o sea, van a formar que el parásito va a formar como una uva y múltiples parásitos que van creciendo en estos cuadros, y generalmente van a estar a nivel hepático o pueden estar a nivel del riñón también. Y entonces van a provocar una lesión por la muerte del parásito que nos va a llevar a la provocación de una cirrosis y ictericia. Bueno, vamos a tratar de ya ir un poquito más rápido, ya nos faltarán unas 6 diapositivas para terminar. Vamos a ver. Entonces, hablamos que el síndrome post-colecistectomía. El síndrome post-colecistectomía se define como aquel cuadro característico de dolor parecido al que tenía previo a la cirugía. Entonces, estos pacientes que operamos con un cuadro doloroso, generalmente resuelve el problema. Pero aquellos pacientes que presentan un cuadro dispéptico, como me preguntó su compañera hace un momento, entonces esos pacientes vamos a ver que van a tener cuadros parecidos como una colecistitis. Y generalmente se van a presentar distensión abdominal, va a haber va a tener agruras, va a tener eructos, además va a tener problemas de trastornos de colon irritable. Y entonces para poderlo abordar, vamos a ver que este paciente puede ser provocado por problemas agudos o problemas crónicos. Generalmente los problemas agudos son generalmente por problemas digestivos o por una complicación de la cirugía. O pueden ser problemas crónicos, como puede ser que tengan una coledocolitiasis residual o estenosis del colédoco provocada también por el procedimiento quirúrgico, o un esfínter de Oddi o lo que se llama una oditis estenosante. O que tengamos que dejamos un cístico demasiado grande y tiene un cálculo y está funcionando como una vesícula. O lo que tenemos es que decir disquinesia biliar, o sea que el colédoco tiene una malfunción. Generalmente cuando un colédoco tiene más de 1.5 centímetros, o sea 15 milímetros, el paciente empieza a presentar problemas ya para provocarle una disfunción de ese colédoco, y entonces nos puede presentar estos cuadros. Y otros cuadros que no son de origen ni pancreático ni digestivo, vamos a decir que son
el colon irritable, las enfermedades pancreáticas, las enfermedades hepáticas y la hernia hiatal. Entonces, para fines prácticos los podemos dividir los de origen biliar. Ya le quitamos la vesícula. Entonces, ¿qué es lo que me puede estar causando este cuadro? Una coledocolitiasis, un muñón cístico patológico, que vamos a decir porque hay presencia de un cálculo en ese muñón cístico, estenosis del esfínter de Oddi, o sea, lo que se llama una oditis estenosante, y que para esto lo vamos a probar, que vamos a hacer que haya un espasmo de la coledo. Y generalmente le ponemos un opiáceo. Y entonces eso va a provocar el espasmo del esfínter de Oddi y vamos a dar un nitrito para que haya una dilatación. Si responde a eso, decimos que es en este caso, puede presentarse lo que se llama una disquinesia biliar del colédoco. Y entonces podemos tener ahí. Esa es una forma de poder diferenciar uno del otro. Y la estenosis de la vía biliar, que va a presentarse aquí, además, va a presentarse con ictericia. Los de origen extrabiliar, que van a ser las hernias del hiato, las úlceras, la pancreatitis, los síndromes de colon irritable y las intolerancias alimentarias. O sea, todos estos síndromes provocados por el gluten y todo lo demás. Generalmente para estos pacientes vamos a tratar de buscar dentro de su evaluación, hacer una endoscopía, vamos a tratar de buscar para revisar el reflujo, vamos a tratar de hacer un CEPRE, dependiendo después de lo que nos diga la ultrasonografía. Porque como lo primero que estamos tratando de identificar, que sea de origen biliar. Si son extrabiliares, entonces vamos a utilizar ya la endoscopía, vamos a ocupar el seguimiento por ultra o por un TAC en muchos de los casos. Bueno, para finalizar casi, solo vamos a hablar de los exámenes de laboratorio. Dentro de los exámenes de laboratorio, generalmente lo vamos a ocupar un hemograma, una eritrosedimentación. Vamos a tratar de buscar todo el estudio del hígado, perdón, y generalmente lo vamos a hacer a través de las transaminasas, o sea, las enzimas hepáticas. Las transaminasas generalmente, la TGP y la TGO, la que nos van a indicar si tenemos una destrucción aguda o un problema crónico del hígado. Y lo que nos va a ayudar para poder identificar mejor si es un problema de la vía biliar, vamos a decir que es la gamma-glutinil trifeniltransferasa. Transpeptidasa. La fosfatasa alcalina, generalmente en estos cuadros obstructivos se nos van a hacer elevados, y la pseudocolinisterasa también nos van a permitir que nos va a hacer una elevación, al igual que la deshidrogenasa láctica, principalmente la glutámica o deshidrogenasa láctica, que nos va a hacer un punto ahí medular para poder identificar que el problema es hepático. La deshidrogenasa láctica, como he mencionado, y los factores de coagulación. Esto significa que los pacientes vamos a tener que tener los factores de coagulación, principalmente el TPE, que nos va a permitir ayudar porque acuérdense que se relacionan con los factores de coagulación del grupo el 8, que son los vitaminas K dependientes que necesitan la bilis para poder ser absorbidos. Entonces vamos a tener un factor que nos va a permitir ver lo que se llama la reserva hepática, que es el criterio de Child-Pugh. Dentro de los métodos de imágenes que ocupamos, principalmente el que vamos a utilizar en cualquier paciente que estamos sospechando un problema a nivel hepático biliar, va a ser la ultrasonografía. En un paciente que viene ictérico, es el primer examen que debemos tener. La tomografía axial computarizada para la vía biliar no tiene tanto valor como puede ser la colangioresonancia, pero nos puede identificar tumores que ya están siendo invadiendo y están viendo la situación como están alrededor. El centellograma hepático nos dice la función de las células hepáticas y cómo están segregándose a nivel de la vesícula biliar.
Y los exámenes invasivos que van a hacer principalmente va la colangiograma, la colangiografía transhepática percutánea y la colangiografía retrógrada endoscópica que vamos a tener. Y eso es lo que llamamos el CEPRE. Cuando tenemos una obstrucción alta, lo mejor es entrar por una colangiografía transhepática percutánea. Y si tenemos una obstrucción distal, vamos a entrar mejor por un CEPRE. Entonces, los exámenes de laboratorio que les mandamos a todos los pacientes van a ser el hemograma, las bilirrubinas, la fosfatasa alcalinsa, las transaminasas, las bilirrubinas totales, y porque la albúmina me va a ayudar a esa parte, como les mencionaba, de los pacientes que van a hacer con el criterio de Child. Y el general de orina y un general de heces. Esto es lo que nos vamos a tratar de buscar, que esto es tomado, esto no sale en su libro de texto. Eso ya es para especializado. Y entonces vamos a tener que estos pacientes van a tener cuadros en una ultrasonografía, buscar el morfio ultrasonográfico. Engrosamientos de la pared, cuando tengan más de 4 milímetros. Y si el colédoco también tiene más de 8 milímetros, nos puede indicar que hay una obstrucción. En aquellos cuadros donde la vesícula es pequeña y es atrófica, una vesícula esclerotrófica, quiere decir que va a dar una compensación porque no se va a ver, ya no va a haber vesícula que tenga la función. Entonces se debe dilatar el colédoco como una forma compensatoria. Bueno, importante de todo esto, antes de terminar la clase, es que no vamos a meternos a hacer una invasión de un paciente si no hemos conocido lo que el paciente tiene. Tenemos que preguntarle principalmente por qué llegó. Y si nosotros no podemos ver lo que tiene por dentro, no le vamos a encontrar saber verdaderamente qué es lo que tenía nuestro paciente. Y hasta lo vamos a saber cuando llega donde el patólogo. Y la última de moraleja que les quiero dejar a ustedes es que deben leer sus libros de texto. Las preguntas vienen de su libro de texto. Y por lo tanto, voy a sacar esas preguntas de ese sitio. ¿Alguna pregunta? Dígame. Colecistitis agudas, síndrome ictérico, que son dos que los van a aparecer ahí. Pero también recuerden que tienen que leer la de la fisiología, la anatomía, van a tener que leer también de lo que es la circulación enterohepática y la circulación biliar. Lean su libro de texto. Gracias, doctor. ¿Preguntas? El viernes a las 11 de la mañana. Quisiera que me buscaran a los que están de turno ese día y me los voy a llevar a la clase. Bueno, un gusto. Gracias y pasen buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, Adiós, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.